Egunon Danori, buenos días a todas y a todos. Un día más aquí desde el Urdaibai Bird Center, desde la reserva de la biosfera Urdaibai. Egunon, bat egin duzuen guzti hori. Eta bai, gaur beste egun batetan, zuekin, zuek guztiokin, ontxe goizeko 11:00 hasita, Gautegi Sarteagako paduretatik ibilaldi polit bat egiteko prest. Badakizuen lehenengo gazteleraz egingo dugula, eta gero gutxi gora bera, 12:20 gutxian edo 12:04 gutxitan, euskerazko saioa egingo dugula edo hasiko dugula. Bueno, buenos días hasta, lugares nuevos, ¿no? Lugares nuevos que estamos viendo, bueno, aparte de desde Madrid, desde Galiza, Sevilla, Allariz, iba a decir, Cáceres, Bilbo, Sondikatik, Folgerolesetik, desde Hamburgo, también un fuerte abrazo hasta allí, Errenteriatik, noski, desde Esparreguera, bon día, Durangotik, Cantabriatik, Bilbotik, Getxotik, Mutrikutik, desde Fuenlabrada, Beasaindik, bueno, Gasteiztik, noski. Y bueno, un abrazo a todos vosotros y a todas vosotras, y preparados un día más para poder acercarnos un poquito a este lugar que es las lagunas o las marismas de Gautegi Zarteaga, un lugar precioso, no es por decirlo yo, pero así lo veo, y en el que podemos disfrutar todas y todos con estas preciosas imágenes que os vamos a enseñar en directo. Deciros que hoy, pues veis que ha amanecido un día precioso, se ven algunas nubes que son los stratocúmulos stratiformis, pero estos son perlucidus que dejan pasar la luz del sol y dejan pasar también al sol. Con estas nubes normalmente no llueve. Tenemos un viento sur que, según nos han dicho en las predicciones, va a ir arreciando, y para la tarde pues puede soplar con bastante fuerza, aunque ya ha empezado a notarse en estos árboles que veis aquí, por ejemplo, que ha empezado a soplar. A la mañana prácticamente ha estado en calma. Galdetzen dute, están preguntando a ver si alguien está. Ah, vale, creo que ya lo han conseguido. Perfecto, aquí veis que ya ha empezado a soplar el viento, un viento que esta mañana prácticamente ha estado en calma, y nos ha dejado unas imágenes que uno de nuestros compañeros de trabajo que está realizando los informes sobre meteorología y sobre el estado del cielo de todos estos días, pues nos ha mandado, como todos los días, puntual, y podéis ver ahora mismo en imágenes, a ver si puedo llegar, podéis ver ahora este cielo precioso que se ha encontrado hoy a la mañana. Voy a poner también más o menos en la cámara que se vea más o menos la misma posición. Ahí vemos a San Miguel, al monte San Miguel, en imágenes, y desde unos 5 kilómetros, perdón, esta preciosa imagen del cielo, estos stratocúmulos stratiformis perlucidus, que, como veis, están siendo iluminados por el sol que está saliendo ahora mismo, que está saliendo en esa imagen, y que ha ido cogiendo un color naranja increíble, unas luces preciosas, unas nubes preciosas de este amanecer que hemos tenido. Fotos sacadas a las 7:30 de la mañana en la reserva de la biosfera de Urdaibai. Y bueno, comentaros pues que claro, estas nubes no dejan precipitación, por lo que menos 1 o 2 gotas que sí que me han caído hoy a la mañana, no, ha habido prácticamente 0 de precipitación. Y bueno, y comentaros que el viento pues está soplando del noreste un poco, y pues una temperatura de 10,3 grados hemos tenido aquí mismo a las
7:30 de la mañana, y veis que ahora va subiendo como un tiro, 18 grados, y hoy se esperan, por este viento sur que nos va a pegar en estas zonas del Cantábrico, pues que podamos llegar hasta los 25 grados, por lo que un día maravilloso, primaveral, incluso vete a saber si casi veraniego, que vamos a disfrutar hoy, por supuesto desde nuestras casas, o mucha gente desde sus trabajos, que aquí en el País Vasco también ya se incorporaron ayer mucha gente a sus trabajos, y pues bueno, y nosotros aquí como todos los días, ¿no? Con aquí en el micrófono Edorta Unamuno, técnico y biólogo del Urdaibai Center, pero desde sus casas todo el equipo del Urdaibai Center que hace posible esta emisión. Un saludo, por lo tanto, a Vicente, a Rate, Rowan, John, Chepe, José Mari, Ander, Aurkene, Tana, bueno, todos los que están en casa estos días en el confinamiento. Bueno, un saludo también, bueno, Bermeora hasta Donosti. Cómo no, también tengo que mandar un saludo a las escuelas que nos seguís, a los escolares que nos seguís, que sé que nos han llegado varios mensajes, que sois varias escuelas que estáis utilizando este medio. Aunque, bueno, creo que ahora estáis de vacaciones, pero que estáis utilizando este medio o esta ventanita a la naturaleza para poder seguir con vuestras clases de Natu, y pues gente también que está siguiendo desde sus estudios de forestales el tema de las aves, censos de aves y tal, para ver un poco lo que está en lo que estamos en la migración primaveral. Y también un saludo muy grande, que también sé que nos seguís desde el equipo de infantiles del Athletic, sé que nos seguís en este directo, en esta retransmisión que no es de fútbol, pero que bueno, que también es una retransmisión de la naturaleza, de lo que está pasando en este campo que es esta marisma de Gauteiz Arteaga, ¿no? Por lo tanto, un abrazo también para todo el equipo de infantiles del Athletic y por supuesto a su entrenador. Ahora vamos a... Me preguntan a ver si hemos visto a la pescadora, y os tengo que decir que no. Ayer además estuve hablando también con el guarda que está en activo aquí, un guarda forestal que está realizando su trabajo en la reserva de la biosfera de Urdaibai, y suele mirar de vez en cuando, bueno, no, siempre yo diría, y ayer no tuvo opción de acercarse, creo, y por lo que no me pudo informar, pero nos imaginamos que M3 Roy pues estará entre nosotros todavía. Besarka dondibat Gernikar artere, besarka hasta Yanguisera, hasta Zaragoza, bueno, ¿a dónde no? Saludos también hasta Cantabria, que aquí lo tengo muy cerca, y muchas de las aves que nosotros vemos aquí, en un pispás se pasan de Urdaibai a Santoña, o de Urdaibai hasta la Bahía de Santander, en un cerrar y abrir de ojos, por lo que tenemos un montón de aves que compartimos, incluso en el mismo día, en estas migraciones prenupciales, tanto las marismas cántabras como las marismas vascas son un lugar, y las asturianas, ¿por qué no?, y también las galegas, son, y espero que no se me olvide nadie, bueno, todas las marismas y todas las humedades de la península también diríamos, y de las islas, que también existen, la albufera en Mallorca, son importantísimos durante esta migración primaveral, sobre todo para las aves que se dirigen al norte. Migración que hoy también estará a tope, ya que tenemos un viento bastante favorable para estas aves que se están dirigiendo hacia el norte. Rápidamente, como actualidad, comentaros que, por si acaso no las vayamos a ver, antes de empezar con vosotros la emisión, pues me he acercado al ventanal, por supuesto, durante la mañana para hacer el censo, que se ha acercado a las 60 aves, que tengo que meter alguna más, que no he podido meter en ese momento, pero ahí tenéis el censo diario. Me gustaría enseñaros alguna fotito de algunas aves que hemos podido ver, que luego muchas veces nos cuesta muchísimo encontrarlas, como
estas dos preciosidades que seguramente os costará encontrarlas en la foto, pero que ahí están y se han dejado ver por la parte de la Laguna Dulce, por lo que esta cámara casi no, bueno, casi no puede enfocarlas, no puede verlas. Son estas dos agachadizas que todavía siguen entre nosotros, y os puedo decir que he visto tres agachadizas, y aquí en la foto me voy a acercar para que las podáis observar mejor. Podéis ver dos de ellas que estaban, por supuesto, con sus plumajes de camuflaje increíble, que cuesta verlas hasta incluso en la foto, ¿no? Dos preciosas agachadizas comunes. Y no solo así de esto, por si acaso le he sacado la foto también a esta garceta grande, a esta garceta grande que estaba en el humedal, y os puedo decir que hay tres. Y ahora vamos a quitar un poco ya la actualidad esta, y vamos a pasar a observar a estas preciosas espátulas que acaban de llegar y se han puesto a alimentar justo cerca de la cámara. Fijaros cómo utilizan su pico y cómo Nieves nos comenta que comentemos un poco sobre la adaptación de este pico, ¿no? Son picos planos y, como veis, mirad, mejor explicación imposible porque lo podemos ver en directo, ¿no? Este grupo de espátulas que anda manejando el pico como si sería una escoba, barriendo el fondo de la laguna. Normalmente estas aves utilizan humedales que tengan poca profundidad en el agua, donde puedan meter la cabeza, donde puedan meter ese pico para barrer el suelo, y ese pico que, aunque pueda parecer un pico duro, es un pico súper sensible, con un montón de terminaciones nerviosas que son capaces de detectar pues pequeños alevines de peces, quisquillas, y con solo un principio de detectarlos, ¡chac!, cierran el pico y los cogen, y veremos cómo de vez en cuando levantan la cabeza y se tragan una quisquilla o algún pececillo. Si nos deja, ahora mismo están pasando por nuestra zona oculta entre el poste de la cámara, pero voy a seguir porque están súper cerca, y vamos a esperar a que salgan. Si salen, espero, desde esa parte posterior de la cámara, del poste que sujeta la cámara, ¿no? Un pico que alguna vez lo hemos visto en detalle cuando ha estado quietas, y bueno, eso es un pico increíble, tiene una adaptación brutal. Las espátulas, bueno, y muchísimas aves que viven, mira, aquí aparecen, que viven en los humedales, como los limícolas, ¿no? Como las agachadizas que hemos visto antes, que también tienen un montón de terminaciones nerviosas que detectan las lombrices, los invertebrados que están en el nivel inferior, ahí en la tierra, en el limo. Y cómo no, estas espátulas preciosas. Vemos que hay ahora mismo dos adultas, bueno, ahora mismo en imágenes una adulta a la izquierda y una juvenil del año pasado a la derecha, esta que está ahora en imágenes. También puede ser similar a lo que hacen las anátidas. Por ejemplo, ahí tenemos al pato cuchara, pero el pato cuchara yo creo que lo que hace más es filtrar. Tiene como unas válvulas, tiene como un peine en los picos. Casi muchos patos tienen ese peine que van filtrando, como las ballenas diríamos, el limo para poder quedarse con los invertebrados y con los organismos que están en ese limo. Mira, esta se ha puesto nerviosa porque habrá sentido alguna quisquilla y empieza a moverse rápidamente. Pero en este caso no filtran. En este caso lo que hacen es detectar con ese pico. Es como si sería un radar que tienen ahí. Un sensor increíble con el que van capturando las quisquillas. Muchas veces, no sé si es el caso, no, ahora mismo no, pero muchas veces a estas espátulas se les acercan otras aves como cigüeñuelas y garcetas y garzas a aprovecharse de lo que mueven ellas, lo que mueven en el fondo, aprovecharse y pues poder comer ellas también, ¿no? Preciosas espátulas que hoy, por ejemplo, se nos están dejando ver, y además muy cerca, muy cerca de la cámara, como es esta joven, mira, que se acaba de comer ahora mismo una quisquilla. Solo que veis que están dedicándose a pescar, no a estar quietas, por lo que cuesta
bastante poder seguir con la cámara. Esta joven espátula, que no tiene ni un año, nacida el año pasado, que se le nota por el pico color rosáceo que tiene, no negro con punta amarilla, como por ejemplo a esta de aquí, que son adultas. Y esa cresta chulísima que enseñan ahora en esta época de nupcial, estas espátulas que se dirigen hacia seguramente zonas de los Países Bajos, esas islas frisias, Schiermonnikoog, Texel, Terschelling, incluso en Lauwersmeer, que son unos estuarios que entran en los Países Bajos, donde crían las espátulas. Mira, vamos a disfrutar de una que ha parado muy cerca, y aquí podemos ver la joven con el pico. ¡Ay! Que se va, con el pico perfectamente. Mira, podéis ver los detalles del pico. Me encantaría ver una adulta para que veáis. Uy, aquí mira, aquí vienen y se van a acercar además al islote. Esto es un verdadero lujo. Aquí veis con detalle el pico de la espátula. ¿Veis esas rugosidades chulísimas que tienen? Un pico que, aunque parezca duro, es blando. Nosotros hemos tenido alguna espátula alguna vez en la mano, alguna herida que pues, tuvimos que liberarla aquí. Y mira, podéis ver esta preciosa espátula que no entra ni en la cámara. Bueno, porque le tengo puesto el zoom. Pero precioso. Ahora se acerca también el Ana de Silbón. Espátula que, bueno, os la estoy diciendo en castellano, pero mokosa bala euskeraz, leipelar en holandés, ya que seguramente provienen de allí, también lo vamos a decir, lofla en alemán, spoonbill en inglés, y ahora tengo que decirlas en galego y en catalán, que ya me podéis perdonar, pero se me ha olvidado. Pero bueno, en un momento el Becplané en catalán y el cullereiro en galego. A ver si no se me olvidan. Pero podéis ver aquí qué bonitas estas espátulas, y me gustaría que se le viera el ojo, un ojo rojizo, a ver si enfoca, solo que según cómo le dé el sol. Ahí veis las espátulas en el islote de la cámara. Han abandonado su islote de las espátulas y se han acercado hasta aquí, pero por muy poco tiempo. Pero bueno, aquí veis esta adulta preciosa. A ver si se le ve ahora el ojo. Veis el pico. A ver. Jo, pues le comento a Nieves que en Holanda hay unas zonas increíbles para verlas. Por ejemplo, hay una isla, que es la isla de Terschelling, una isla frisia, si no me equivoco, porque en geografía holandesa muchas veces meto la pata, ya que hace poco también nos enteramos, gracias a una gente que está trabajando con las espátulas en ese lugar, en Holanda, no en Holanda, perdón, en los Países Bajos, pues que Holanda es una región, igual que es Frisia, ¿no? Y nosotros tenemos mucha manía de decir, pues hemos estado en Holanda, y quizás cuando hemos estado en la región frisia, ¿no? Que sería pues parecido a decir que Bilbao está en Burgos, ¿no? O que Burgos, la capital, está en Vizcaya o en el País Vasco, pues cosa que no es cierta, ¿no? Entonces, pues bueno, nos pidieron que, a poder ser, pues que dijéramos los Países Bajos cuando nos referíamos en general. Pero ahí están las islas que bordean todo el Waddensee holandés, donde tiene unas colonias de cría espectaculares. Por ejemplo, en Terschelling, en una zona una isla muy chula, no es muy turística, pero que sí que, mira, aquí vemos la espátula en vuelo y como se posa otra vez en el islote de las espátulas. Sí que es un lugar donde hay alguna oficina, además, donde en unas anchas playas que tienen allí, ¿no? Y dunas, pues hay una fauna increíble, sobre todo charranes y demás aves que crían, y limícolas que crían en aquella zona. Terschelling, Texel, Schiermonnikoog son unas islas que de verdad pues
merecerá la pena ir. Yo no he estado en esas islas, he estado más al interior, pero en Lauesmeer, también, que está hacia las Frisias, también es un estuario donde crían las espátulas, y no solo espátulas y colonias de ardeidas, colonias de cormoranes, etcétera, ¿no? Un lugar maravilloso. Y bueno, ya de paso, pues un saludo, que sé que alguna vez se han conectado, a esta gente que hace un trabajo increíble en las colonias de espátulas, en un grupo de trabajo que tiene montado allí en Holanda, que hacen sus seguimientos y el anillamiento y demás. Petra de Goech, Otto también, un saludo desde aquí, si nos escucha. Von, Teunis, toda esta gente que trabaja en esas áreas holandesas, en el seguimiento y la conservación de estas espátulas, que luego las podemos ver aquí, ¿no? Por lo tanto, Nieves, mira, la isla de Terschelling tiene que ser una gozada, y sé que se pilla el ferry muy cerca, y es un viajecito precioso, yo creo. Bueno, aquí podemos ver, aparte de alguna focha, no, una focha que no, perdón, me sale en euskera, Murguilla y Arrunta, un porrón europeo, precioso, hembra, un morel cap roig en catalán, y un pato chupón en galego. Patos que se sumergen, y una preciosa cigüeñuela, Sancalusea, cames llargues, y una patuda en galego. Y ahora mismo acabamos de ver, con este viento que está arreciando ahora, todos los limícolas que se han acercado. Aquí están, que todavía siguen con nosotros, estos visitantes del norte que llevan todo el invierno con nosotros, y todavía aquí en esta primavera, ya entrando a finales de, bueno, justo a mediados de abril, en medio del mes de abril, todos estos archives claros, gambas verdas, culisca suriac, bilurico claro, que están haciendo frente al viento, como veis, todos con el pico mirando hacia donde viene el viento, ¿no? Que en este caso podemos decir que viene del sureste, más o menos, y se están apelotonando todos ahí, pues como los ciclistas, ¿no? Cuando van en tropel, en pelotón, pues todos cortando el viento. Ahí hay alguna que está la primera, y ahí se ven preciosos estos archives claros, que prácticamente nos acompañan todos los días cuando sube la marea, aunque ahora la marea está bajando, creo, si no me equivoco. A ver, sí, la marea, bueno, casi hemos estado en la pleamar, ahora habrá empezado a bajar, ya que habrá sido cerca de las 11 de la mañana. Hoy no he mirado justo la hora exacta. Nos comenta Antoni desde Cataluña, que estuvo hace unos años, me imagino que en Holanda, y merece la pena. Hay otro parque también cerca de Ámsterdam, en Almere, no sé si lo voy a pronunciar, pero Oostvaarderplassen, un lugar increíble. También le llaman el Serengeti europeo, porque es un lugar donde prácticamente no lo pisa el humano, ¿no? Hay una población de ciervos, un montón de aves, creo que tienen cría del pigargo, de una ave rapaz increíble. Incluso no sé si cerca también había empezado a criar alguna águila pescadora. Bueno, nos vamos a acercar también. Y os tengo que decir que hoy a la mañana, que no sé, vamos a dar una vueltita luego por la laguna de Agua Dulce, se ha acercado un fumarel común, creo que era común, no me ha dado tiempo a verlo mucho, no me ha dado tiempo ni a sacarle una foto. Un fumarel que ha estado
planeando todo el rato por encima de la laguna de agua dulce, esta que vemos aquí, y no me ha dado tiempo ni a fotografiarlo, pero ahí ha estado intentando, o bueno, cazando pues esos insectos que están emergiendo ahora desde la laguna de agua dulce. Y es una pena que, bueno, ahora no la vemos, pero si es que la vemos así, pues sí que os voy a enseñar y os diré, me pararé. Aunque dentro de un ratito ya empezaremos ya seguida, dentro de un ratito, con la transmisión en euskera, pero si es que la... ¡Ay! Mira, pues no sé, por si acaso me voy a acercar, porque aquí veo una que está volando y creo que... A ver... No, era muy pequeño para eso. Hay también golondrinas y aviones que están volando. Estos no son fumareles. No sé lo que son, pero... No, parecen cercetas que han volado hasta la laguna de agua dulce. Nos vamos a acercar a cotillar un poco. Ah, no, mira, son porrones. Son porrones comunes. El pato chupón y el morel caproch. Machos, esta vez. Murgillaria runtak. Murgillariak murgildu egiten dizelako. En euskera quieren decir murgillariak, buceadores comunes. Quiere decir la traducción, más o menos. Y aquí vemos una cuadrillita. Ostras, y muchos machos. Se supone que las hembras ya dentro de poco o están ya en los nidos o están preparadas por ellos, porque para ver tantos machos aquí, sé que hay alguna hembra también que hemos visto, pero bueno, un ave que todos los años, desde hace 4, nos ha empezado a criar en la laguna de Orueta. Voy a acercar porque no sé si esta de aquí... No. Creo que también es un macho. O bueno, no sé seguro, ¿eh? No sé si no hay un par de hembras también. Y bueno, deciros también que esta mañana, en lo que se refiere a ardeidas, una gozada. Hemos podido ver, quitando la cangrejera, creo que la gran mayoría de ardeidas, bueno, ver y escuchar el martinete. Ha habido desde la mañana también un ratito una garcilla bueyera, un par de garcetas comunes que ahora no sé si están, 3 garcetas grandes que vamos a echar ahora mismo un vistazo, que estaban por esta zona, 2 garzas reales que también estaban por aquí, como vais a ver en el directo, en el Jesús, ya diré, en el censo que hemos realizado. Mira, aquí están 2 de esas garzas reales que están mirando para arriba, señal de que alguna rapaz o algo se mueve. Bueno, hoy ya me podéis perdonar, pero no le hemos hecho mucho caso al micrófono. Se escucha mucho el viento, pero también se escucha el ruiseñor bastardo. Hemos tenido el lujo de escuchar ruiseñor común hoy a la mañana. Y estas 2 garzas reales, que ayer casi creo que no las pudimos ver. Y a ver, vamos a ver también... No. Me podéis perdonar, estoy intentando, pero no. A ver... Sí. Estoy viendo la foto de Nagore que nos está enseñando un arrendajo esquishua, esquillasoa, ¿ven? Un arrendajo, una ave preciosa que también todos los días vemos una parejita que creo que está criando, bueno, no sé si es una parejita, pero todos los días vemos a 2 que pasan por delante del centro. Este precioso córvido, que claro, con la cámara es muy difícil. El otro día le saqué una foto, pero deja mucho que desear, por lo que... Y bueno, y comentaros también que me están llegando noticias, ahora noticias frescas desde el exterior del estuario, donde me comentan que están entrando, con el cambio de viento que ha habido, que están entrando charranes patinegros en este momento
al estuario. También comentaros que se ha visto alguna aguja colinegra en los censos que están realizando mis compañeros desde sus casas. Zampullín chico también se ha escuchado, sí, por supuesto. Y bandos de pequeños limícolas que desde la lejanía pues tampoco se pueden identificar, ¿no? Pero aquí otra garza real, mira, ya es la tercera. Y día de ardeidas, hoy también. Bueno, y similares, aquí tenemos las espátulas, que luego nos acercaremos. Pero me gustaría ver, a ver si siguen entre nosotros. Que creo que sí. Sí, aquí al fondo se ve un pájaro muy grande, blanco. Y es uno de los garcetas grandes. Un gach en catalán. Y un gallo común, el arrendajo que nos ha enseñado Nagore. Esquixua, que euskeraz. Jay en English. Y voy a bajar un poco el micrófono porque está el viento que está pegando bastante potente en el micrófono. Y aquí esta garceta grande, Lerchuncho andía, agro blanc, garza branca grande, creo que es en galego. Nos preguntan a ver si hay zampullín cuellirrojo. Yo aquí no lo he visto. En el estuario creo que sí hay citas. En Santoña sí que se suele ver. Y me suena que en el puerto de Bermeo, pero tampoco puedo decir seguro, o sea que no me quiero columpiar, o sea que no he dicho nada. Pero me suena que sí. Y creo que se van a acercar ahora. Mira, mira las espátulas, a ver si las vemos aterrizar en el islote de las espátulas. ¡Ay! Ya ha aterrizado. A veces no me suele dar tiempo. Aquí está cigüeñuela también, preparadas ya ellas también para empezar a criar en estas lagunas de Orueta. Un día precioso que estamos viendo un montón de aves. Como podéis ver, hoy me está fallando, nos está fallando el cormorán. Ay, perdón, antes me habéis preguntado a ver si aquí también se veía el águila perdicera y os voy a decir que no. No sé si hay alguna cita. Al sur sí que se han visto y he visto yo también alguna vez, pero aquí en Urdaibai no podría decir águila perdicera. Bonelli arranoa, Bonelli Sigel, creo que es en inglés. Y aquí esta preciosa espátula que también se está guareciendo ahí entre los juncos. Uy, que no sé lo que le pasa, que parece que está enfadada consigo misma. Y un viento potente, estaba avisado que vamos a tener unas rachas muy fuertes en zonas de viento. Nos comentan también a ver si pasan en migración golondrinas dáuricas. Y golondrinas, la golondrina dáurica, comentaros que la hemos visto en contadas ocasiones. Es que además en unas fechas increíbles, unas fechas que tampoco deberíamos de ver golondrinas comunes, ¿no? Pero una golondrina dáurica que recuerdo haberla visto un 25 de enero creo que fue, o 26 de enero, aquí. Y como nos comenta Pedro, en el Duranguesado sí que han empezado a criar en unas obras, pues que bueno, que las están realizando, que es del tren de alta velocidad en los puentes o en los viaductos esos. Bajo esos puentes creo que han empezado a criar las golondrinas dáuricas. Desde aquí también, Asiente, agradecerte un montón todas las aportaciones que haces. Y no sabes bien la ayuda que eres también para todos nosotros en estas retransmisiones, dándole vidilla con todas esas horas que metes, ¿no? Agradecidos
de parte de todo el equipo del Urdaibai Center, y a ver si un día nos conocemos aquí en persona. Que invitado estás. Te acercas y nos dices quién eres. Invitado estáis todos vosotros. Y vosotras, claro. Os voy a enseñar ahora, a ver si me da, antes de que se escape. En la cámara acaba de venir un estornino negro precioso a comer las bolas de grasa que solemos colocar. Una gozada. Bueno, y ahora se nos acaba de ir. Así. Uy, eso que estábamos oyendo. ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí hay... Me cachis la porra. A ver, si puedo llegar a todo. Una garza, y creo que es la imperial que está entrando. ¡Ay! Ha entrado justo ahora mismo en este carrizal. Cachis. Ah, no sé si... No, ya no. Cachis, la mar. Justo estaba en el comedero y he podido ver por la otra cámara una garza imperial que ha entrado en este carrizal. O sea, hoy completo de ardeidas. Cachis la porra. Bueno, ya habrá opción, me imagino que algún otro día, de ver a esta esquiva garza que le encanta meterse en estos intrincados carrizales, alimentarse de las ranas que hoy están caleadas, Y bueno, y con esta pena de garza imperial y con estas imágenes de archivés claros, este grupito de archivés claros, pues yo os voy a decir hasta luego. Y bueno, no os voy a decir hasta luego, os voy a decir hasta ahora, que voy a empezar con la transmisión en euskera. Un poquito antes quizás que lo normal, pero ahí va. Esperar, que aquí hay un infiltrado entre estos archivedes, no, es de estos Jesús archivedes claros. Hay lo que parece un correlimos menudo. Tiene toda la pinta de un correlimos menudo que acaba de aparecer entre los antiarríos. ¡Uy, perdón! Ya me estoy liando. Archivedes claros. Chirri Chiquía. Un lujo el poder verlo. Chirri Chiquía, correlimos menudo. Me voy a acercar. Territ menut en catalán y pilro pequeño en galego. Un precioso correlimos menudo, creo. Por si acaso muchas veces hay que mirarle las patas a ver si son de color negro. Y este sí, este tiene color negro, sí es un correlimos menudo. Todavía no está con el plumaje nupcial, pero ese nerviosismo de cuando se le ve comiendo y ese pico tan cortito y el tamaño, por supuesto, nos indican que un ave preciosa, escasa además por esta zona, por lo menos, que cría increíblemente al norte. Y mira, Felipe nos enseña una foto chulísima de ese correlimos menudo, que ahora lo veis bastante pixelado porque está lejos de la cámara, pero que, mira, podemos disfrutar de él. Pilriño patimuro, también, en galego. Vamos a aprender a hablar en galego y en catalán. Por lo menos nos gustaría aprender algunos nombres de aves, que nunca está mal aprenderlos en otros idiomas. Aquí mirad, ahí podéis ver dónde cría y dónde inverna este precioso limícola que ahora veis en imágenes. El correlimos menudo, en esas zonas de Laponia, muy al norte, en la península, en Escandinavia, diríamos que ya en el Ártico, totalmente en el Ártico, dentro del círculo polar, en toda esa zona de siberiana, toda esa franja. Un ave, nada, pequeñísima, de 30 y pico gramos, no creo que tenga mucho más, que realiza unos viajes increíbles. Veis que inverna en la zona subsahariana
de África y mirar en qué lugares cría. Como dicen en euskera, chiquia baño bizkorra, pequeño pero rápido, y pequeño pero y bizkorra, o también puede ser listo, pequeño pero increíble este pequeño limícola que hoy tenemos el gusto de verlo y que no se suele ver habitualmente. También os voy a comentar que hoy o mañana, seguramente a la mañana, no sé si podré estar con todos vosotros en el directo, ya que tenemos que hacer también otros trabajos de bastante urgencia, que son como la limpieza de estos islotes para dejarlos con la hierba rala. A estos islotes las ovejas no nos pueden entrar, por lo que solemos tener que entrar nosotros, y mañana a la mañana entraremos. Si es que me da tiempo, a una vez terminado empezar con el directo, por supuesto que lo haremos. Pero si no, avisaremos de que trasladaremos el directo, pues seguramente a las 6 de la tarde. Ahí, claro, también comentaros, como hay dos chats, hay uno que funciona desde el YouTube. Pues nosotros estamos metiendo en el canal en el chat del directo las informaciones que nuestro compañero Vicente está metiendo desde sus casas, desde su casa. A ver si me vais a ver desbrozando en directo. Intentaré que no se me vea. Pondremos alguna otra ruta. Yo de verdad que no merezco, merece mucho más ver las aves y los paisajes de aquí que a mí desbrozando. Algún día quizás os enseñe quién soy y podemos hacer un directo de cómo hacemos el directo, ¿no? Estaría bien poder ver de la manera que estamos enseñando toda la reserva de la biosfera Urdaibai desde este set, un set increíblemente chulo, en nuestras oficinas del Urdaibai Bird Center, usando nuestra cámara que está en el directo. Set que esperemos que de aquí en adelante, pues bueno, encontremos también un hueco para él. Ha sido una iniciativa para este confinamiento que estamos llevando a cabo, pero que, quién sabe, que en un futuro sigamos emitiendo. ¿Por qué no? Depende del trabajo que estemos realizando y que tengamos. Y ahora voy a pasar a la retransmisión en euskera y os invito a que sigáis. Y os dejo también con imágenes del Bird Center.
Parkatu, egunon berriz ere, eukidut mikrofona itzalita eta ni hitz egiten niretzako bakarrik. Egunon dan hori berriz ere, eta nahi nuen, zueri erakutsi nola bizitari bat izan dugun gaur, txirri txiki bat, kuliska zurien artean, eta ez dakik orain nora joan den, eskutatu egin da, edo beste lekuren batera hurbildu zaigu, baina saiatuko gara eratopatzen ze benetan limikola polita eta berezia da guretzako txirri txikia. Territ menut, katalanez, eta pilro pequeno, galegos. Correlimos menudo. Eta stint ingleses. Eta orain ez dut ikusten amendik, baina saiatuko gara ikusten. Bueno, bitu, hor norbait Josemak atera du lehengo gunean ateraketako argazki bat, prentxan, eta hortxe gaude Josemari eta ni berdez. Egunon bai, Donostiara. Katxit laporra, egingo dugu lehenengo ibiladitxo bat aber txirri hori aurkitzen dugun da, gero geldituko gara beste gazti guztiak ikusten. Zek pena ematen dit. Holan ez ikustia, honetxe zaudeten guztiak. Eskerrik asko jarraitzen diguzen guzti hori pilo bat zarete, pilo bat. Esan behar dizuegu, egun hauetan, konfinamentuko egun hauetan, dagoeneko ja nik esango nuke, ze lehengo egunean, harien egun hitz egiten genuen, 65.000 pertsona, gutxi gora bera sartu direla egun hauetan zuzeneko hauek ikustera, baina ja dagoeneko 70.000 pertsonara ere iritsita izango gara, zuzeneko hauek ikusten, beraz zorionak dan hori, eta eskerrik asko sartzearen zuzeneko hauetan, emanaldi hauetan, egon dira, egun batzutan, adibidez, eren egun edo, seguruenik komunikabideetan atera ginen ondorioz eta zuetariko 9.000 pertsona sartu ziran zuzeneko hau ikusteko. 9.000 pertsona desberdin egun bakar batetan. Guretzako sorpresa itzela eta benetan eskertuta gaudena ikusentzule guzti hori. Ze azken finean ikusentzuleak zarete. Benetan eskertuta. Debara ere, besarkada haundi bat, eta hemen Ibanek galdetzen digu, Martina Arrantzale ikusi dugun da, ez ba. Ez dugu ikusi gainera oso zaila izaten da, ze kameran sartuta gaudenean, ziztu bizian pasatzen dago, hemen dago. Uste dut, bai, eske oso kamuflatuta dago eta sinistu egin beharko didazu, esaten dizuena dela. Hemen ikusten ditugu kuliska zuriak, eta hemen erdian jarri dizuet bat, apurtxo bat, marroitxoagoa dala, txikitxoagoa, eta hori da txirri txikia. Batzutan, identifikatzeko ere zaila izaten da, baina hainka beltzak ditu, hola moko txiki-txikia laburra, txirrien ez dilekoa, limikola bata. Zaiatuko naiz erakusten. Non egiten duen abia. Zaiatuko naiz, amendik. Erakusten, daukagun enziklopedia honetan. Fijatu zaitezte, ontxe erakutsiko ditzuet. Usten dudan. Txirri txiki horrek non egiten duen abia. Fijatu zaitezte, hemen Eskandinaviako iparraldean, Laponia inguru horretan, eta Siberiako
ingurauetan. Bere abialekuak hortxe mobitzen hasi da, hortxe ikusten dugu behian, mugituko naiz ni ere, zuek irudian ikusten duzuena, hortxe ikusten da, moko labur-laburtxo batekin, txuria eta marroiska gainetik, oso polita dan, limikola txikitxo hau. Hor ikusten duzue, hegazti honek non egiten duen abia. Hortxe, mugitu da, kenduko dut. Argazkia eta lehenengo disfrutatu daigun txori honekin. Txikia, baina oso interesgarria. Urbildu nahi askotxo, agian pixelatu samar ikusiko duzue, baina merezi du ikusteko nola etengabeari dan ornogabea bilatzen, hor belar motxo horretan, txirri txikia. 30 gramo inguruko txoritxo bat, agian apurtxoa gehiago ere izango du, baina Afrika subsahariarretik Hego Afrikan ere negua pasatzen duen hegaztitxoa, eta bitu zelako puntetara nor arte joaten dan abia egitera. Artikor arte. Esbalbarretara, esbalbarretan ez du abiarik egiten, uste dut. Esbalbarretan beste batzu dira. Txirri txikia. Benetan luxu bat, horrela kameran horrelako limikola bat ikustia. Little Stint, hori da, ingelesez, Terri menut, katalanez, eta Pilre pequeno, galegos. Txirri txikia. Correlimos menudo. Gazteleraz. Gaur ere, ikusi duzue, sorpresa berri bat, agertu zaiguna, Oruetako Urmaelean, biosfera, Urdaibaiko biosfera erreserba honetan. Bitu, axentek emandu datua, eskerrik asko axente, 18-30 gramotako hegaztia. Pentsa, zerakoa guk, egia esan, gure eraztunketa estazioan, noizbait hartu dugu, saiatuko nahi saber dagoen ikusten, ez dakit argazkirik atara genien, kalidriz minuta da, latinez, eta bai, ikusiko duzue, tamainoa ikusteko, batez ere gure eskuetan, zer nolako tamainoa daukan, hegazti polit honek. Agertzen den argazkia, segundo bat. Ontxe, ikusiko dugu, ikusteko ze polita dan hegazti hau erakutsiko dutzuet. Joan zaigu zuzenekotik, txaron, ez dugu galdu nahi. Atxiz, ezke, batzutan bestean artean nahazten da, amen. Oso polita dana, ipiniko dut hortxe, eta ea argazkia ikusten dugun. Bai, eta amentxe ikusten duzue, txirri txikia, erastuntzeko, fijatu zaitezte, zelako aurpegi polita daukan, hegazti limikola honek, eta zelako moko txikia, eta horrekin, ari da hor ornogae txikitxoak bilatzen. Eta hemen ikusten duzu erastundutako erastunarekin. Hemendik migrazioan, hau ja, hemen argazkitan ikusten duzuenak, ja udaberriko lumaje hartzen ari da, lumaje gorriska, ez dauka honek agertzen duen gris hori, orain dinok hau hemen irudietan ikusten duzuena, neguko lumajearekin dago, hortxe ikusten duzuena, naiz eta purtsu pixelatuta merezi du txirri txikia ikustia. Oso hegazti polita, eta ez duguna sarritan ikusten, gero kontuz izan barri izaten dugu batzutan, ze badago beste bat, antzerakoa, hortxe utziko dugu, eta jarraituko dugu beste hegaztiekin, aber zer ikusten dugun.
Eta jarraituko dugu hemendik. Eta orain duda bat sartu zait, eta uste dut rektifikatu ere egin behar dudala. Ze egon naiz ikusten, eta ez dakit ez diotan ikusi papar beltza. Beraz, agian ez da txirri txikia, eta txirri arrun baten aurrean gaude. Osea que quizás tenga que rectificar, ya que no me gusta decir cosas que no son, y puede que nos encontremos ante un correlimos común, aunque bueno, todavía tengo mis dudas, está aquí seguro, baina gero begiratuko dut hobeto eta esango dizuet ea txirri txikia ala txirri arrunta den. Agian ni ere emozionatu egiten naiz batzutan da. A ber, honetxe ikusiko balitzaio, litekena da, puede ser que sea un correlimos común. Gazteleraz ere esaten dut, zen lehen gazteleraz hitz egiten hau naiz, honi buruz, y puede ser que me haya confundido y que se trate de un correlimos común. Porque ahora le estoy viendo... No creo. Bueno, no sé seguro. Ay, que se han escapado todos, no sé qué ha pasado. Ah, que ha llegado esta gaviota, patilla amarilla, pidiendo también su sitio en el islote. Justo ha llegado da... bueno, komentatuko dizuet, fijo, zer izan den, gero nire kideekin hitz egingo dut, eta ez zait gustatzen informazioa okerra emotea, eta ogertatze zaigu sarritan, limikola eta horrelako hegaztiekin. Beraz, fijo dakidanen arte behintzat, zentxoan ez dut sartuko. Egunon ere abaltzizketan arte, hemen kaio hori, kaio hanka horia, eta jarraituko dugu, a ber, duda hori, kentzen dugun, ze gelditu naiz hor, arantzatxo batekin, ze momentu batetan, txirri arrunta, zela eman dit, baina, bueno, saiatuko gara, ikusten, eta holan bada, holan da. Eta guztiz ere, noski, txirri arruntak ere, hegazti zoragarriak eta gure artean ere, bueno, sarritan ez ditugunak ikusten. Hemen Sankaluze bikotea, Cames llargues, katalanez, eta Patuda, uste dala galegos, cigüeñuela, gazteleraz. Beitu, eta hemen lehen beba ikusten egon gara, eta mokozabalak, beren moko astinduz, uretan, janari bila, hemen agabertzen diren kizkilen atzetik. Lehen komentatu dugu nola mokozabalek, moko hori adaptatuta daukaten horrela, leku uraskorik ez dagoen lekuetan, leku urasaletan, janaria bilatzeko, eta hor ikusten dituzuen, moko altxatzetuten bakoitzen txak, kizkilan bat edo arraintxo bat jaten dute. Mokoak, ematen du gogorra dela, baina ez da gogorra, oso sentikorra da, bukaera nervioso pilo bat ditu, eta beraekin sentitu egiten du ikutzen duen edozer, batez ere iskirak eta arraintxoak, eta hemen ikusten duzuen nola mugitzen duen, batzutan komentatu didate eta ez, ematen duela filtratu egiten duela, baina ez du filtratzen. Egiten duena da, mokoa irekita darama uretan, eta erditik pasatzen dena ikutzen baldin badu zerbait, txak barrura. Oso irudi politak, ikusten ari garanak oraintxe, mokozabalenak, mokozabala janari bila. Mokozabal biak, etengabe, janari bila. Baita ere komentatu didate, ahaten moduan egite duten, da ez, ahatek bai filtratzen dutela, sarritan sedimentua, bere mokoetan dauzkate horrazien moduan, baleek eta izaten duten moduan, eta haiek bai filtratzen dute behan dagoen jalki hori, sedimentu hori, eta
bertan dauden ornogabe txikiak eta barrura. Komentatzen digute ere, nunbait ere lau bat miru gorri ikusi dituztela, gaur bat ikusi dugu, justo ona etorri aurretik, miru gorri bat, eta bai horrek iparrerantza migrazioan egongo diala esango neuke, bai. Migrazioan etorri dira baita ere miru beltzak, horre bikote bat inguru ibili da, amendik, baina horiek etorri dira Afrikatik gelditzeko asmoz. Euretariko batzuk, pasatzen dira ere egaze, iparrerantze ondino miru beltzak, baina gelditzeko asmoz etorri dira abia egitera. Gustatuko litzaidake jakitea, txapitolak idazten duena, nondik idazten duen. Hemen ondarrutik ere esaten digute telebistan agertu ginela, eta bai, batez ere emanaldi hauek azaltzen, eta promozioa egiten, noski. Uste dugulako aukera polita dela, naturaz disfrutatzeko, etxean egon behar garen egun hauetan, disfrutatzeko, eta, bueno, alda neurrian, kizkigun gauzatxo batzuk, zueri trasladatzia, ez da, eta zuekin partekatzia. Partekatzia esaten dut, ze eskertzen dut pilo bat, benetan, eskertzen dut pilo bat, zuek txat honetan zuen aportazioak egitea. Abaltzizketa, bale, primeran, kokatzeko izan da, jakiteko miru gorriak eta non ikusi dituzuen. Hemen, benetan politak, mokozabalak jaten. Oso zaila da, horrelako irudiak zuzenean ikusten ibiltzia. Mokozabalak, ontxe momentuan, oruetako urmaelean jaten, behitu zelako irudi polita. Fondoan mokozabalak, aurretik kaio hankahoria, kuliska zuriak, eta batek daki, kuliska, txirri txikia, ala txirri arrunta izan dan. Baina gaur, arantzatxo hori gelditu zait, eta gero lankideekin berriz atzera botako ditugu irudiak, eta ea zer dioten. Eta hemen, behitu, kuliska zurien artean, gure ezagun bat, zaitzen ez beti erakusten, hemen dago ikusten duzu hor erastun txuri horrekin, eta gainean berde bat dauka, zuek sinistu, naiz eta ez ikusi hor, ondo, ze kuliska zuri hori, behin baino gehiatan esan dizuet, hemengo erastunketa estazioan, erastundu genuela, 2010ko, mugitu dira, katxiz, 2010ko urriaren 9an, oin ez da inora mugitu dan, baina hortxe saltzan egongo da, nunbait, amen, hortxe ikusten dugu, erdian, ipini dut, eta hortxe ikusten da, ikusten dodan ere, erakusteko moduan nagoen argazkiren bat, kuliska zuri horrena, bai gau ez daukagu atareta, ez hemen ez dago. Ez txaron, ez hemen ez dut aurkitu, baina bai aurkituko dut, beste leku batetan. Aunque sea, uste dut hemen ikusiko ditugula, saiatuko naiz, bideo batetan dagoen ikusten. Argitzen duen, erakutsiko ditzuet, bideo baten, kuliska zuri hauek, leku berdinean, baina, leku antzerako batetan, baina duela hainbat urte. Ze urtero, kuliska zuri hauek etortze zaizkigu, migrazioan, eta negua pasatzera, hortxe, ikusten dituzue, bi
eraztun dut dauden bi, joan dan astean ere bi ikusi genituen, gaur bat ikusi dugu, baina puntual 2010-etik 10 urtetan jarraian gure artean izan ditugun hegazti berdinak. Pentsa, Pentsa. Eskerrik asko axente, bidaltzearren argazki hau. Eta gero ikusiko dugu, ea, txirri txikia, ala, txirri arrunta izan den. Oin, jarraituko dugu, ibilalditxoagaz. Eta lehen mikrofonoa jaitsita izan dut, ze, uste traktore bat ibili dela. Ai, ez barkatu. Eta, bueno, hortxe, altxatu dut apurtxo bat. Ze gaur goizean oso polita izan da, Urretxindorra, entzuteko aukera egon da. Hemen inguruko basotxoetan, horrokila entzuten da. Baina Urretxindorra entzuteko aukera polita egon da. Eta gustatuko jazten baseu edan hobe bai entzutea ze. Benetan egia esan, a ber, a Elena, esango diot, orain ikusi den hegaztia izan dela, ikusi diren hegaztiak izan dira kuliska zuriak. Eran andarrios, perdón, archivedes claros. Y esta que vemos aquí, hau ikusten dugun hemen, zankaluzea. Zankaluzea, paduratik, hau ere, ja, hemen digutxira, abia kontuetan azteko pres, lehenko gunean, erakutsi nizuen, zankaluzen kopula bat, polita benetan, eta azkarra. Eta orain jarraituko dugu, ea gaurko beste protagonista batzuk ikusten dugu zen. Bueno, ez ditu gaztu behar, gure artean egunero, ikusten ari garan zertzetak, negu zertzetak, besarka handi bat ere erandior arte, eta Pilare ondarrutarra, baina Bilbotik ere besarka da bat, baki jarraitzen diguzuna, Niebeseri ere, Gasteizer arte, besarka handi bat. Amaiari, bueno, zenbat jenteri. Hemen, abate txistularia, anexiolado, katalanez, txistu joten du lago, eta asubion, galegos, ana de Silbon, Uillon, ingelesez, oso ar polita, gurekin gelditu dela, beste kide guztiak alde egin da. Belea ere, entzuteko aukera badukazue, eta, ontxe, ipiniko dutzu salto batetan, goiko kamera, hementxe ikuste ditugu, kaskabeltzak, txorruak, orain burrukan, hortxik etorri da bat, txorruak, berderoiak, eta orain bakarrik txorrua gelditu dira. Eta jarraitu daigun, ibilalditxoagaz. Ze ondino gelditze zaizkigu, beste protagonista asko, hemen zertzetak, astu gabe, hurbilduko gara padurara, ze paduran gaur lertxun mota guztiak, iaia guztiak ikusteko aukera izan dugu, bat entzuteko, amiltxoria, baina lertxuntxo handiak amentxe dago bat, oso handi ikusten dira paduran, nahiz eta eskutatuta egon, hemen zue sinistu, hemen atzean hortxe doa, gauza zuri bat, lertxuntxo handi bat, garzeta grande, orain mokosabal batzuk ja jan ostean, amaiketako hartu ostean atxeden hartzen, kopeta zuri taldetxo batekin, sahate batekin, bai, eta zankaluze bat, eta noski, murgilari arrunt bat, emea, hemen aurrez aurre,
porron komun, pato txupon, eta katalanez Morell Cap-roig. Hortxe, txilinportaren entzuten da kortazespez horren gainetik, belarra gaitzo makinarekin dabil norbait. Egia esan, eskerrak eman behar dizkiet hemengo auzokideari ere, ze zuzeneko egiten garanean, berain lanak usten dituzte askotan, da batzutan apurua eta dena ematen dit. Baina, bai, ze mikrofonotik dena entzuten da. Batez ere, traktore lanak eta desbrozada lanak eta egiten direnian. Eskerrik asko zeueri, benetan sartzea gaitik eta bat egitea gaitik gurekin. Basatiak. Eta ea beste lertxunak aurkitzen ditugun. Hor leskariak ere fondoan entzuten dira. Krik, krak, 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 krik, 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 krak, 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 krak. Hortxe entzuten dituzue. Hemen lertxuna euskarak. Agorro Pescaire, katalanez. Eta galego zaztu zait. Agorro Pescaire. Agorro ez, Bernat Pescaire, barkatu, katalanez. Eta Garza Real, lertxuna euskara. Bai? Gaur, ikusi ditugu, lertxuna euskarak, goizean lertxuntxo itzain bat egon da, lertxuntxo txikia ere ikusi dugu, lertxuntxo handia, eta holako ziztu bizi baten pasatu zaigu lertxun gorria. Baina, ziztu bizian izan da, eta ez dugu disfrutatzeko aukerarik eman da. Goizian goizetik, zazpirak inguru horretan, amiltxoria entzuten zan. Bere doinu karakteristikoarekin. Txakur baten hauzi edo zaunka moduan egiten. Ikusiko dugu ere, bada espada, parkatu, saiatzen naiz batzutan ere, hemen atzeko inguru hauetan arrano arrantzalearen arrastorik eta ikusi aldan, ze hemen dauzka horrelako pausaleku batzuk gustatzen zaizkionak. Eta emango dugu bueltatxo bat, hitza guztietatik, lasaitxoago, ez mareatzeko. Ikusi dituzue, egunen baten ere hitz egingo dizue landarei buruz eta zer nolako arazoak ematen dizkiguten, kanpotik ekarritako espezie batzuk, adibidez, hemen pampako belarra edo plumeroa, munatan eta erruz hasten dana, eta oso zailak entzeko, saiatzen ari gara, baina, aurre hartzen digu. Ez daukagu denporarik, behin baino gehiagotan pentsatu dugu adibidez bolondresekin eta eskatu eta horrelako egun batetan gelditzu berton eta bolondres jendearekin paduran sartu eta lan hauetan laguntzeko, noski, hamaiketako baten ordez edo zerbait. Hemen sarritan egiten dugu lan bolondresekin, batez ere eraztunketa kanpainetan, padurako kudeak eta lanetan ere, eta bi esku baino lau dauden lekuan lan politagoa egiten da, beraz, zuek interesatzen bazaizue, noizbait parte hartzia, zuek fijatu zaitezte gure web horrian, zehantxe ateratzen ditugu, noiz gelditzen garan, eraztunketa kanpainak, hemen errekatxindorra mikrofonoan pega-pegain ja, eta
beraz, dano gonbidatuta, horrelako egunak izaten ditugunean, hurbiltzeko. Arora ere, venga, Riojara. Bueno, bai, Rioja da gero, ez da? Bai. Bai, beti dudan egote naiz. Araba baldin bada, baina Rioja da uste. Jan egingo diate, riojanoak. Esaten badut araba dela. Eta arabakoak Rioja baldin bada, dios. Bueno, gertu daude, Eta hemen, bagabiltza, arrantzaren bila, baina, gusten dugu, hau dira, gustatzen zaizkion lekuak, honek, arbolatxo hauek. Galdetzen digute ere, aurtengo Izaroko proiektugaz zer pasedan, eta noski urtero joan den 3 urtetan, egon gara Izaroko uhartean erastunketa kanpaina bat aurrera eramaten. Normalean maietzean ateratzen dugu bolondresak eta apuntatzeko epea, eta epeak eta zabaltze ditugu, ze jende pila bat goten da interesatuta ikerketa lanetan etortzea laguntzen bertara irlara, eta baita ere hemen egiten dugun ikerketa kanpainara, erastunketa kanpainara. Eta urtengoan ez dakik goren dinok zelan joango dan. Dinok goiz da ez errezateko, ikusi behar dugu nola evoluzionatzen duen egoera berri honek, nola bukatuko dugun etxeratze agindu hau, alarma egoera hau, eta orduan hasi pentsatzen nola burutuko dugun, espero dut burutzia, baina nola izango den eta ze baldintzatan izan beharko den, ezta? Aurtengo urtea ezustekoz betetakoa da, eta egunetik egunera gabiltza gauzak ikusten, eta noski, orain dinok aurreratzerik, ez dakit. Eta nik neuke, uste dut gaur, harintxoago amaituko dugu, ze zuzeneko honetatik aparte, nahi baldin baduzu ere, hemendik 10 minututara, sintonizatu Euskadi Irratia, eta Euskadi Irratian baita ere Hegaztieri buruz hitz egiteko aukera daukagu, eta ni neu agertuko naz hemendik gutxira Faktoria saioan, Ainara Zuazabaitia, Gorka Otegi, gaur Manu, Manu uste gaur jai daukala, Manu etxe sortuk, baina eurekin solasian Hegaztieri buruz eta Urdaibairi buruz. Eta baita ere, zuek danok gonbidatzia, hau dena bukatzen denean, eskualde politonetara hurbiltzen, eta bai bersenterrera, baina baita ere Urdaibaiko biosfera erreserba horrek eta honek eta Busturialdeak, eskualde honek, orokorrean eskaintzen dituen leku polit guztietara. Hasi Gernikatik, Elantxo, Beibarrangelu, Foru, Bermio, Busturi, Arteaga, gutziko ditut batzuk, baina Ereño, Nabarniz, Murueta, Sukarrieta, Ibarrangelu, Muxika, Mendata, Nabarniz, Arratzu, ez dakit denak esan dituan, bat fijo hartu dela, Arrieta bebai sartzen da. Eta hurbildu zaitezan, egunen batean, amaitzen denan hau, gu ezagutzera eta eskualdeak eskaintzen dituen gauza polit guztiak ikustera. Askok eta askok ezagutuko duzu, baina ziur nago beste batzuk ezetz. Eta nik honekin gero arte esango dizuet, eta esandakoa, nahi baldin baduzu Hegaztieri buruz entzuten jarraitu, Euskadi Irratia sintonizatu alduzue, eta bertan Faktoria saioan, hemendik 10 minutu eskasetara, seguruenik, hortxe izango gara. Eskerrik asko guru gelara ere, badaki jarraitzen gaituzuela eta eskerrik asko dan hori, parte hartzea gaitik, gurekin bat egitea gaitik, eta
minutu batzutan paisaje liluragarrienetaz gozatzeak eitik. Nik zuzenekoa martxan jarraituko du noski, jarraitu alduzu ikusten, baina ja nik mandoak utziko ditut eta gero arte esango dizu eta arratsaldeko 6 arte dan hori. Gero arte!